Hola, ¿cómo están? Nosotros encantados otra vez de saludarles en una nueva edición del Castellano y Leonés de la Historia, el programa con el que pretendemos rendir un modesto homenaje a las 100 figuras más representativas de nuestra comunidad y con su participación elegir a la más relevante. Pues efectivamente, estamos encantados de estar aquí, como bien ha dicho Ramón. Saben que pueden votar vía SMS mandando al alias asociado a su personaje o personajes preferidos al 25000. Además, si optan por nuestra web, allí podrán encontrar más información de cada uno de los 100 candidatos, dejar sus comentarios, difundir su figura en las redes sociales. Voten como voten, siempre van a optar a conseguir uno de los muchos regalos y premios en metálico que sorteamos. Los 4 candidatos que repasaremos hoy son los siguientes: Sor María Jesús de Ágreda, el Cardenal Cisneros, Saturnino Calleja y Leopoldo Alas Clarín. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Un cuarteto irreprochable el que vamos a presentarles hoy. Empecemos pues por Sor María Jesús de Ágreda, una mujer verdaderamente fuera de lo común. Tan fuera de lo común que alcanzó fama de santa en vida, cosa que no es habitual. Nacida María Coronel y Arana y conocida como la Venerable. Un apelativo más que adecuado, Ramón. María Jesús de Ágreda fue un compendio de los mejores valores cristianos: generosidad, altruismo, esfuerzo y sobre todo un ejemplo de entrega a los demás, tanto al prójimo como a Dios. Espiritualidad terrenal. Me gusta la expresión, es justo eso, ¿no? La puesta en práctica de todos esos valores que pueden sonar un tanto abstractos. Te diré que Sor María Jesús estaba tan convencida de su deber hacia Dios que todas las mortificaciones corporales que sufrió, y fueron muchas, las soportaba sin una sola queja, incluso de niña. Vaya. Y tan volcada en su vocación religiosa que ella y su madre, tras vencer la oposición de la mentalidad de la época, convirtieron su casa en un convento de monjas. Una mujer verdaderamente emprendedora, ¿eh? Pues sí, era una de esas personas cuya presencia inspiraba a cualquiera que se encontrase a su alrededor. Se colgó el hábito a los 16 años y a los 25 ya fue nombrada abadesa del convento. ¿Y te puedo contar una anécdota, Rosa? Por favor, por favor. Pues mira, se contaba en vida de Sor María Jesús que fue vista tanto por franciscanos como por indígenas predicando en el Nuevo México, pese a que nunca abandonó el convento. A ver, que no lo he entendido. Bueno, es un fenómeno que se conoce como bilocación y que le valió a Sor María un proceso con la Inquisición. Dejé la libertad servil del mundo para servir libremente al Señor. Desde bien pequeña se inclinó por la vida religiosa. Tenía 13 años cuando sus padres convirtieron su casa familiar de Ágreda en un convento. 3 años más tarde, con tan solo 16, María Coronel tomaba el hábito concepcionista, cambiando su nombre de pila por el de Sor María de Jesús. Ya desde muy corta edad comenzó a tener también sus contactos con lo sobrenatural. Se cuenta de ella que era capaz de ver cosas que sucedían al otro lado de las paredes, en otras partes del pueblo, sin estar físicamente presente. Sor María de Jesús se entregaba a una vida de oración intensa, penitencias, pobreza, caridad y celo apasionado por los demás. Los fenómenos extraños la hicieron pronto célebre, pues se dice que poseía el don de la bilocación, del cual se sirvió para evangelizar a los indígenas de México, sin moverse de Ágreda. El Señor le concedió ese don de la bilocación y ella cuenta en su autobiografía que fueron más de 500 veces que visitó a los humanos. Sin salir de su convento, de su celda de clausura en Ágreda, a los pies del Moncayo, ella se proyecta a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México, Arizona y Texas, convirtiendo a la verdadera fe a, dicen los franciscanos, casi 80.000 almas. A pesar de la fama que ha adquirido con los fenómenos misteriosos, Sor María de Jesús de Ágreda también destacó por escribir La mística ciudad de Dios, donde narra la vida de la Virgen María. Esta obra está traducida a 20 lenguas y cuenta con más de 200 ediciones. Esta es una obra que alimentó durante muchos años y siglos la vida espiritual dentro de la Iglesia y de las órdenes religiosas. También hoy se le reconoce mucho por su faceta literaria. O sea, a pesar de no ser, ella no fue una mujer letrada,
pero era una mujer inteligente, eso le valió mucho. Y era una mujer que le gustaba mucho leer. De hecho, ha sido la primera mujer inscrita en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Su pluma, su estilo literario, la manera en la que ella describe situaciones místicas está a la altura de Santa Teresa de Jesús, y sus textos deberían estudiarse dentro de eso que englobamos en el llamado Siglo de Oro. Y sin embargo ha sido ignorada, quizá por razones políticas y de presión religiosa. Destacó por muchas cosas, ¿no? Destacó por su faceta de religiosa, por abadesa, por misionera, por escritora, por consejera, no solamente del rey Felipe IV, que es la que tiene más historia, sino también por otros. Su relación con Felipe IV se transformaría con el tiempo en una sólida amistad. Sor María de Jesús mantenía una larga y nutrida correspondencia con el rey, de quien fue consejera en asuntos de Estado. Tuvo una correspondencia de más de 300 cartas con el propio monarca Felipe IV. De hecho, la llaman la médium también del rey Felipe IV. En esa correspondencia se pueden encontrar cosas muy curiosas. Ella habla de que viajaba al purgatorio, lo describe como una cueva muy grande, llena de fuego. El monarca Felipe IV se benefició de estos dotes proféticos. Por ejemplo, ella adivinó con antelación que iba a obtener una victoria en la conquista de la ciudad de Lérida, con el levantamiento de Lérida, y también con el arrebatamiento a las tropas francesas de las ciudades de Barcelona, Balaguer y Tortosa. Esto se lo anticipó ella. Sus restos descansan, al igual que los de su madre, en la iglesia del convento del que fue abadesa. También se hallan envueltos en un halo de misterio. Ese contacto con lo sobrenatural le acompañará incluso hasta su muerte, porque si hoy puede verse el cuerpo incorrupto de Sor María Jesús de Ágreda casi intacto desde su muerte en 1665, también en ese mismo convento de Ágreda puede contemplarse, si las monjas lo permiten, el cuerpo incorrupto de su madre, de Catalina de Arana. Considerada como una gran comunicadora y una mujer entregada a Dios, María de Jesús de Ágreda es para muchos la figura espiritual más interesante de la España del siglo XVII. Más allá de todos esos personajes que están en las páginas de los libros de historia y que son reconocidos y que tienen plazas dedicadas, calles y monumentos en todas partes, Sor María de Jesús de Ágreda todavía hoy es apenas conocida en un pequeño reducto de este país. Es hora de hacerle justicia histórica y por lo tanto yo pido indudablemente el voto para la Dama Azul. En 1673, 8 años después de su muerte, se iniciaba el proceso de su beatificación. Un proceso que sigue abierto a día de hoy, tras ser declarada venerable por Clemente X. Nuestra siguiente figura se movió como pez en el agua por los bastidores del poder. Pero no solo por los vestidores, también se movió por el escenario. Cierto, el caso es que siempre estuvo, como suele decirse, en la pomada. Nacido en Torrelaguna, pero vinculado de una manera fundamental durante toda su vida a Castilla, a la que en gran medida contribuyó a formar. Francisco Jiménez de Cisneros es uno de esos personajes que forjan la historia con palabra mayúscula. Yo lo veo como una especie de Henry Kissinger del siglo XVI, solo que con una parte eclesiástica. Bueno, tienes razón. Era una decisión rara de la Corona de Castilla en la que no hubiera intervenido el cardenal Cisneros. Intervenía en todo. Ya, hay que apuntar, Rosa, que fue la propia Isabel la Católica la que lo sacó del convento franciscano. Por algo sería, pero en lo que respecta a la vertiente eclesiástica de su obra, ayudó como muy pocos a reformar la orden franciscana, lo que le llevó a ser Ramón nombrado arzobispo de Toledo. Lo cual en la época... Bueno, era importante porque estaba un escalón por debajo de los monarcas. Fíjate qué poder. Ajá. Y en lo que respecta a esto, a su labor, digamos, más decididamente política... Pues Cisneros no solo fue el confesor, sino también el consejero de Isabel la Católica. Lo que digo yo, como un Kissinger del siglo XVI. Vale, lo hemos pillado. Baste decir que fue regente a la muerte de Isabel y a la muerte de Fernando. Imagínate su prestigio. Pues sí, me imagino. Configuró de manera muy decisiva, no sé si lo sabes, el nuevo Estado. Por ejemplo, en el plano cultural fundó la Universidad Cisneriana, en Alcalá, que fue la primera universidad humanística y renacentista. ¿También? También.
Y como curiosidad te diré que impuso la obligatoriedad de los apellidos, que hasta ese momento no existía. No te sigo, a ver. Vamos a ver. Hasta el siglo XVI, ¿no?, pues la gente se identificaba con el nombre y luego o un mote que le pusieran. Pero después de la ley que la aprueba, pues a partir de ahí utilizan el apellido. O sea pues que gracias a Cisneros yo me llamo Ramón Arangüena y no Ramón de Palencia. Claro, y yo Rosa Villacastín y no... Bueno, Rosa Villacastín de Villacastín podría ser. Bueno, mi hermano, sí, por ejemplo, ¿no? Arangüena y, no sé, por ejemplo, mi hermano se podía llamar Arangüena y yo no lo sé. Pues la verdad es que es un poco el caos esto, ¿no? Porque como era al principio, pues también ellos estaban bastante despistados, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que es el que impuso que el apellido del padre pasara por obligación a todos sus descendientes. Ajá, pues vaya. Aunque el municipio de Cisneros lleva su nombre, Francisco Jiménez, más conocido como el Cardenal Cisneros, nació en Torrelaguna. Su vinculación con la Villa Palentina se debe a su abuelo, que efectivamente residió en la localidad. La figura del Cardenal Cisneros será crucial en muchos aspectos. Un hombre de Estado, un hombre de Iglesia, el hombre de la transición que va del mundo medieval al mundo moderno. El hombre que veía ya que el Estado iba a cambiar. Es una de las figuras más apasionantes de la historia de España, por su figura en sí misma, por su labor, pero sobre todo por la época en que le tocó vivir. Es un hombre a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, ese siglo XV, que es un siglo de cambios, de convulsiones, de cimentar un nuevo Estado, y él fue un protagonista importantísimo en el desarrollo de todos esos acontecimientos. Y entonces pues es el creador un poco del Estado moderno español y el creador de uno de los grandes estados de Europa. Ha sido calificado por profesores extranjeros como uno de los ideadores de la Europa moderna, de los grandes países que existen hoy en el continente. Pues él es ya un visionario de una España fuerte y unida. De la orden franciscana, durante unos años se encerró en el convento de la Salceda y llevará una vida monacal hasta que la reina Isabel lo llame para ser su confesor. Su relevancia política irá en aumento hasta resultar incuestionable. Llegó a ser el obispo de Toledo e incluso el regente. En ese momento se convierte en una de las personas más poderosas de España. Después de los reyes, el personaje que más poder tiene económico y desde el punto de vista político, pues es el primado de España, que a la vez es señor de Alcalá de Henares. Él tenía un gran poder político, pero sobre todo yo le valoro porque aplicó o utilizó ese poder político, esa capacidad para cambiar el rumbo de la historia, para aplicar que su concepción del Estado, su concepción de la educación, su concepción de la reforma eclesiástica, pues se llevara a cabo. Reformó la vida religiosa, que había caído en una gran relajación moral, y llevó su carácter reformador a la administración. Adoptó decisiones que llegan hasta nuestros días. A él debemos la formalización de los apellidos. Utilizaban pues el nombre de su oficio, utilizaban el apodo con el que era conocido en su pueblo, o incluso el propio pueblo de donde era, con lo cual coincidía muchas veces que hermanos no tenían los mismos apellidos. Precisamente para evitar ese problema administrativo, que lo era importante en algunos momentos, fue idea de él, y a partir de él pues coinciden que los hermanos lleven el mismo apellido, al menos del padre, en esos momentos. Junto a su papel de estadista y sin ser ningún erudito, supo ver que la renovación comenzaba por la educación e impulsó la Universidad de Alcalá de Henares. Se preocupó de conseguir los medios económicos necesarios para dotarla con los mejores maestros de la época y una magnífica biblioteca. Colocó la primera piedra de la que llegará a convertirse en la primera universidad humanista universal, la Universidad Cisneriana. Su gran proyecto pues fue la creación de la Universidad de Alcalá, un sitio donde no había un centro universitario y donde diseñó un modelo educativo desde los 8 años hasta los 22. Es decir, ese fue su gran poner en la práctica su modelo educativo. Los primeros profesores y alumnos vienen de la Universidad de Salamanca. Trae a Elio Antonio de Nebrija, trae a Francisco Zamora, a grandes catedráticos muy progresistas entonces, todos erasmistas, muy modernos, humanistas, europeos,
y introduce en lo que podría ser una de las universidades más avanzadas de Europa, copiando el modelo de París, que era el más progresista que había en esos momentos. En la capilla de la universidad reposan hoy sus restos. En él, los monarcas no solo tuvieron un confesor, sino un consejero, un hombre que supo ver el cambio que estaba por llegar y manejarlo con habilidad. Un cardenal dotado para la política. Si creen que los logros del cardenal Cisneros merecen ser premiados y reconocidos como el castellano leonés de la historia, pues voten por él. Manden Cisneros al 25000 y promuevan su nombre en Twitter, en Facebook, en la tienda de la esquina, cuando bajen a comprar algo, donde sea. O voten por él en nuestra web, por él o por cualquiera de todos los 100 candidatos que allí encontrarán. Como por ejemplo nuestro siguiente castellano-leonés, un auténtico burgalés sin fronteras, con ese sinfronterismo tan especial que da la cultura. Saturnino Calleja, quien estaba convencido del valor del libro como instrumento pedagógico, de que es en las primeras frases de la vida, en las primeras fases de la vida, donde se despierta la curiosidad del niño, ya que durará para siempre. ¿Y cómo consiguió despertar la curiosidad de tantos niños? Porque que un niño esté quieto con un libro es algo que es difícil, ¿no? Bastante difícil, yo creo. Bueno, según las horas a las que, si le haces bailar una jota, no, pero si se lo lees, si le empiezas a enseñar, bueno, de dos maneras. A los niños se les puede de dos maneras. Ofreciendo un producto excelente a un precio muy asequible para que todo el mundo pueda acceder a ello, e incorporando ilustraciones de grandes dibujantes a los cuentos infantiles. Primero al niño le llama la atención el dibujo y después quiere saber lo que le pasa a ese personaje. Exacto. Tan digamos, sencillo como fijar, no siempre que haya pues algo seguro bien. que tú has aprendido así a leer o a interesarte por los libros, ¿no? Pues pero sí. tú sabes su divisa. ¿Cuál era la divisa de Calleja? Dice, todo por la ilustración del niño. O sea, el niño es lo más importante y su cabeza lo más importante. Todo por la educación del niño. Y gracias en gran medida a las ilustraciones que les enseñó y que introdujo hasta en los libros de texto. En el doble sentido, que es muy ingenioso, ¿no? Hombre, el negocio del encuadernador que tenía su padre, él lo convirtió en la editorial Calleja, que la habrás oído, sí. Y que llegaría a ser con diferencia la más célebre de toda la época. ¿Nos puedes dar una cifra de sus publicaciones, Rosa? Pues mira, en torno a los 3.000 títulos, pero no olvides que estamos hablando de casi 3,5 millones de volúmenes. España le tiene muchísimo que agradecer. No solo España, también Latinoamérica y Filipinas. Ajá. Venga, Rosa, que a veces tienes más cuento tú que Calleja, ¿eh? No me digas que también el dicho es de él. Pues también es de él, ¿eh? Y otro hasta quizá mucho más famoso, que dice, y fueron felices y comieron perdices. También es suyo, ¿eh? O sea, también yo no doy crédito, o sea, bueno, lo doy, pero no lo doy, bueno, como los bancos. Pues para que te hagas una idea de lo popular que fue en su editorial. Y yo, pues, yo siempre pensé que era algo que se le ocurría a lo de las abuelas, lo de comieron perdices y todo eso. No, pero es que las abuelas eran listísimas y sabían de todo, y habían leído todo, y se sabían todos los dichos. Eran las épocas de los pupitres de madera, de las carteras de cuero, de las tizas anchas y de los libros sin dibujos. El siglo XIX acababa de pasar el Ecuador y en estas calles de Quintanadueñas, a escasos kilómetros de Burgos capital, daba sus primeros pasos Saturnino Calleja. En pocos años se convertiría en un emprendedor, en una especie de visionario de la educación. Hizo una labor de verdadera difusión de la cultura cuando ciertas cosas que hoy parecen normales no lo eran. Creo que fue, y estoy dispuesto a argumentarlo, el personaje que probablemente más positivamente ha influido en la educación, en la cultura infantil y juvenil, no ya de Castilla y León, que también naturalmente, de España, de Hispanoamérica y de Filipinas. Sabemos que nació en Burgos el 11 de febrero de 1853, estamos hablando de un hombre del siglo XIX, que sus padres, su padre era de aquí de Quintanadueñas y toda la ascendencia paterna es de Quintanadueñas. Unos 20 años después se trasladó a Madrid, donde el padre puso un negocio editorial. Curiosamente, a los pocos años, su propio hijo le compró la editorial y entonces le dio otro sesgo, otro estilo, para dedicarse a la impresión de obras de tipo pedagógico fundamentalmente.
Se la compra por 30.000 pesetas y además a su padre y a su madre les tiene que dar una renta vitalicia, una pensión vitalicia de 1.000 pesetas anuales a cada uno de sus progenitores hasta que fallezcan. La editorial rápidamente empieza a crecer. Calleja tiene muy claro lo que quiere conseguir. Tenía una instalación en Madrid, en la calle de la Paz, una instalación muy moderna, con entrada, vestíbulo, oficinas, talleres, almacenes, todo muy bien organizado y muy bien dispuesto. Hacía grandes tiradas de libros y luego las vendía pues, con un margen muy pequeño, con lo cual se conseguía que los libros se vendieran a bajo precio y fueran asequibles pues, para todos los chavales de la época. Hizo unos libros de pedagogía modernos, cuando en España, en las pobres escuelas, se decía tienes más hambre que un maestro de escuela, pasaba un frío espantoso y los libros estaban viejos, medio destrozados y eran anticuadísimos. Él hizo unos libros modernos, atractivos, llenos de dibujos, que en muchas ocasiones regaló de su propio bolsillo a las pobres escuelas de los pueblos españoles. Lo que hizo él fue contratar en aquel momento a los mejores dibujantes, con lo cual todas las ilustraciones, tanto de los libros de texto como de los cuentos, eran pues, maravillosas, con lo cual los niños tenían mucha atracción a la lectura por esos dibujos. Él tiene un lema cuando se dedica fundamentalmente al aspecto pedagógico infantil, que es a la infancia por la ilustración. Con ese ideario pronto liderará el sector de los libros de texto de los colegios, pero de forma especial centrará sus miras en los cuentos. Todos los principales autores de cuentos de la época, europeos o asiáticos, en este caso Las Mil y una Noches, todos están en la editorial Calleja. Pero no solo cuentos, también libros para mayores, libros de una enorme variedad de temas, cocina, por ejemplo, pero luego historia, medicina, física, geografía. Revolucionó el tema de los diccionarios, los modernizó. En España, por lo visto, se hacían muy mal los diccionarios, parece ser. Por ejemplo, aparece, cosa que entonces era rarísimo, un diccionario de inglés entre sus obras. ¿Quién estudiaba inglés en aquella época en España? Y cuántos diccionarios se podían vender, pero lo hace de todo. Saturnino Calleja se ha convertido en el compañero de viaje de los más pequeños, pero los maestros, muy poco valorados en aquella época, verán también en él a un referente. Organiza la Asamblea Nacional de Maestros y es elegido de forma abrumadora como representante de los maestros al Congreso. Tras su muerte, la guerra civil será la que acabe con su editorial, aunque dichos como el de Tienes más cuento que Calleja ya han pasado a la historia. Siempre estoy buscando la ocasión de recordar, de resucitar la figura de aquel hombre que para mí es muy admirable. Si hay que rendir homenaje a hombres que hicieron un invento, también hay que rendir homenaje a hombres que llevaron adelante con su tesón y su esfuerzo una labor educativa que benefició ni se sabe a cuántos miles de personas que se formaron con sus libros. Si hiciéramos una encuesta no para elegir al castellano-leonés de la historia, sino para elegir las 3 novelas más famosas de nuestra literatura, casi seguro en ellas se encontraría la obra maestra de nuestro siguiente candidato. Pues sí, ¿quién no ha leído La Regenta? Que es uno de esos libros sobre los que tarde o temprano hay que poner las manos. Las manos y los ojos, Como ya supondrán, el candidato que viene a continuación es Leopoldo García Alas y Urueña, más conocido por el sobrenombre de Clarín. Aunque tan asociado a Oviedo, nació en Zamora. ¿Tú lo sabías? Sí, comentar por cierto que Clarín tuvo gran relación con otro de nuestros candidatos a castellano y leonés de la historia, el jurista y educador Julián Sanz del Río, de quien fue uno de sus alumnos más destacados y que le ayudó a fortalecer su espíritu como muy pocas otras personas, según palabras del propio Clarín. Oye, Ramón, estaba pensando que casi todo el mundo sabe que Clarín escribió La Regenta, pero ¿quién escribió Clarín? Si me explicas este trabalenguas tan extraño que te acabas de inventar, te lo explico yo. Vamos a ver, el apodo de Clarín, ¿no? Que muy poca gente sabe de dónde viene. Bueno, pues fue al ingresar en el diario, El Solfeo se llamaba ese diario. Uy, qué bonito título. Sí, el director obligó a los colaboradores a adoptar el nombre de un instrumento musical para firmar los artículos y Leopoldo Alas eligió el clarín.
yo hubiera elegido el saxofón, o la zambomba, o el oboe, mira, no me digas, Pues no sé, cualquiera. A mí lo que más me gusta es la zambomba, que la tocaba yo en mi pueblo. Aunque la mayoría relacione a Leopoldo Alas Clarín con Asturias, lo cierto es que sus raíces están en Castilla y León. Tal y como él decía, le nacieron en Zamora y sus primeras lecciones las aprendió aquí, en el monasterio de los jesuitas de León, el que hoy es el Parador de San Marcos. Desde muy joven se pudo comprobar su vocación de escritor. A los 15 años ya se atrevió a redactar a mano su primer periódico. Posteriormente, sus frases ingeniosas llenaron las páginas de importantes publicaciones de Madrid y de Asturias, hasta llegar a escribir más de 2000 artículos que no dejaron a nadie indiferente. Un crítico de una gran inteligencia, muy agudo, un crítico también a veces muy duro con los otros escritores, que se hizo respetar en el ambiente literario español de la época y se hizo temer también. Mucha gente, digamos, que esperaba con gran ansiedad las críticas de Leopoldo Alas porque podían marcar una reputación de un escritor. Clarín en ese sentido fue absolutamente ejemplar. Como era muy crítico con nosotros, también fue muy crítico consigo mismo, evidentemente. Normalmente una cosa no va sin la otra y por eso fue un escritor tan excepcional, porque era muy crítico con lo que escribía y sabía hacer criba de lo que servía y de lo que no. Esta actitud le ayudó a encumbrarse como escritor con su obra maestra, La Regenta, basada en Oviedo, la ciudad donde vivió Clarín desde los 7 años de edad. Se sumergió, como podemos comprobar, completamente en la cultura asturiana y hasta el punto de que hizo la mejor novela sobre Oviedo que se ha hecho jamás, además de ser la mejor novela española de todos los tiempos después del Quijote. La Regenta es un ejemplo perfecto de una novela que describe el mundo de la provincia, de la capital de provincia, en todos sus matices. Es decir, yo creo que ahí hay un análisis de las costumbres religiosas, de las costumbres sociales, hay un análisis de los juegos de poder, del poder político, pero también del poder religioso, evidentemente. Recuerda que en el inicio de la novela aparece Fermín de Pas observando la ciudad de Oviedo con un catalejo desde la torre de la catedral, ¿no? Es una imagen de autoridad, desde ahí se observa la realidad social. Me han dicho que desde hoy confiesa con el magistral. Ese no se pierde una. Claro que como venga un gobierno liberal va a salir con la sotana entre las piernas. La conciencia de los personajes y mostrarnos todos los matices psicológicos, ¿no? Los deseos, las pasiones, los temores. Yo creo que ahí realmente es un modelo que permanece y que sigue vivo realmente en la literatura española. Clarín es un escritor que despoja su obra de los adornos propios de la época, es decir, uno coge sus cuentos y no sabe realmente si están escritos por un escritor del siglo XIX o por un escritor del siglo XX o por uno del siglo XXI. Es una persona en eso yo creo que tremendamente moderna, anticipadora y que es un referente para muchos de los creadores que después han seguido escribiendo en la literatura española. Clarín está a la altura de cualquiera de sus colegas europeos de la época, y yo creo que incluso lo sobrepasa en algunos momentos de forma muy clara. Leopoldo Alas Clarín murió con apenas 49 años. A pesar de su muerte prematura, tuvo tiempo suficiente para convertirse en uno de los escritores más importantes de la historia literaria española. Bueno, Rosa, esto se aproxima a su final. Efectivamente, pero no hay que precipitarse, Ramón. En este sentido, recordamos a nuestros telespectadores que pueden repasar la biografía de los 100 candidatos en la web de nuestra cadena, donde podrán también votar y hacer comentarios y plantear debates y compartir todas sus opiniones con las distintas redes sociales.
tanto Clarín como Saturnino Calleja, como el Cardenal Cisneros o como Sor María Jesús de Ágreda obtendrán, yo creo, un buen puñado de votos. Ese es también parte de nuestro juego y del interés del juego. No, tiene razón Rosa, pero aún así yo creo que los 4 de hoy son espectaculares. Si quieren saber qué otros 4 castellano-leoneses nos acompañarán en el próximo programa, no dejen de vernos. Les estaremos esperando, seguro que el programa resultará de su interés. Adiós.